Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la clase de métodos numéricos. La idea del día de hoy es comenzar a ver un nuevo capítulo, el capítulo 18 creo. La plataforma ya está disponible el taller de de métodos numéricos. Entonces se los voy a mostrar eh, para que lo tengan presente y creo que con lo que vemos hoy ya pueden hacer casi la mitad del taller con lo que terminemos de ver el día de hoy. Entonces les voy a compartir pantalla y les voy a explicar de qué va el taller. Entonces, para este corte nosotros vamos a ver 4 capítulos como siempre, pero en esta ocasión el capítulo 19 realmente está en veremos porque no sé si realmente lo alcance a dar. Entonces, nosotros ya vimos el capítulo 17. El capítulo 17 del libro son polinomios. Ya les voy a compartir acá. Es interpolación polinomial, entonces es todo lo que vimos de la matriz de Van der Monde, de la matriz de Van der Monde, de la interpolación de Newton y polinomio de Lagrange. Entonces, ese es el capítulo 17, ya lo pueden empezar a hacer. Y el capítulo 18, que es el que vamos a ver hoy, realmente no sé si este lo terminé hoy porque el capítulo es siempre largo, el libro no explica unas cosas y tiene errores en unas fórmulas, entonces este tema sí lo voy a llevar un poquito más despacio, además porque realmente es el tema más importante de métodos numéricos, los splines. Entonces, vamos a verlo porque por lo menos en la parte de las condiciones nodales, él realmente no explica. Entonces, vamos a ver las condiciones nodales aquí como con más paciencia. Y el capítulo 14 es el que vamos a ver la próxima semana, que es el capítulo de regresión lineal, que es lo que como más se usa para la descripción de fenómenos. ¿Cuál es la diferencia entre una regresión lineal y un ajuste polinomial? Vamos a ver un poquito de cosas que ustedes vieron en probabilidad, qué es la media, qué es la mediana, qué es la moda, qué es una distribución normal. Vamos a generar números aleatorios. Realmente este tema es muy chévere y vamos a ver regresión por mínimos cuadrados. Este tema es muy chévere y este tema se los voy a explicar a mano con MATLAB y Excel. ¿Listo? Aunque me parece que es mucho más fácil con Excel. El semestre pasado yo le enseñé con Excel y me fue bastante bien pues con el ejercicio que hice con sus compañeros. Entonces el 14 y el 19 que están veremos porque no sé si alcance realmente. Entonces, que es integración numérica. Entonces aquí vamos a ver algo de lo que ustedes vieron en integración numérica con respecto a qué es la regla de Simpson, qué es la regla del trapecio, Simpson 3 medios, bueno, todo eso. Vamos a ver pues eso, la regla de Simpson, lo que les había comentado, 1/3, 3/8, bueno, vamos a ver esas reglas. Ver un poquito de las fórmulas de Newton-Cotes, un poquito de esto, y les explicaría otro tipo de integración numérica que es por pesos y que ustedes ven en elementos finitos, que es cuando ya uno habla de otros tipos de peso, porque hay otras aproximaciones, hay otras integrales eh, que son como mejores para trabajar en ese caso. Entonces, pero pues vamos a ver si alcanzamos, porque realmente prefiero dedicarle más tiempo al capítulo 18, porque el capítulo 18 son los splines, y ese capítulo es muy importante, y el capítulo 14, que el capítulo 14 es uno de los que ustedes más usan, que es la regresión lineal. El taller, como habíamos acordado en clase, queda para el 2 de septiembre. Y quedan con los mismos grupos de trabajo de la vez pasada. Listo, dice, y este es el taller 3, aquí disculpan, y quedan pues con las mismas condiciones del taller pasado. Listo. Entonces les quería como comentar ese taller, ya pueden hacer el punto 2. Afortunadamente pues unos son en grupos de A2, entonces pues lo pueden trabajar.
y creo que pueden hacer parte del capítulo 18 el día de hoy. ¿Listo? No todo, pero sí parte del capítulo 18, digamos, de capítulo... Ah, bueno, y otra cosa que les quería decir del capítulo 18, que se los quería decir, pero mejor en clase, es que en los problemas, por lo menos vamos a ver el problema en el 18, es 1, 9 y 11. En el 18 les puse poquito porque ahí ponen un ejercicio, tiene varios ejercicios ahí inmersos, entonces pues por eso les pongo uno. Entonces aquí dice que en el 18.1, dado pues este conjunto de datos, ajusta estos datos con un spline cúbico con condiciones naturales y un spline cúbico con condiciones not a not. Y cuando ustedes les dicen polinomios tipo hermitianos, este punto de los polinomios hermitianos no lo tienen que hacer, porque para esto ustedes tienen que ver otras cositas, que pues en este curso, la naturaleza de este curso no abarca los polinomios hermitianos, entonces por eso es que no lo vamos a ver. Y por eso es que todo lo donde diga hermite o interpolación hermitiana no la tienen que hacer, ¿listo? Entonces, eso es lo que les quería decir. O sea, que realmente en el punto 1 tienen 2 puntos, en el punto 9, pues, ¿dónde es el punto 9? En el punto 9, que tienen que hacer un ajuste polinomial, aquí usan un polinomio lineal, un polinomio de orden 5. En este polinomio de orden 5 ustedes pueden usar no sé, ustedes pueden usar Lagrange, interpolación de Newton, yo que les digo, les queda más fácil Lagrange. Y en el sea un spline. Aquí ustedes proponen el spline. O sea, ustedes dicen, voy a usar un spline de orden 2, voy a usar un spline de orden 3 o un spline de orden 1. Pero pues si hacen un spline de orden 1, pues pierde gracia con el punto 1, ¿cierto? Entonces aquí uno de orden 2, uno de orden 3. Pero recuerden que en el de orden 3 tienen que considerar las condiciones de frontera. Entonces, si son condiciones naturales o en otras condiciones que ya vamos a ver. Entonces, yo les recomiendo aquí en este caso uno de orden 2, en el ejercicio 18.9. Y en el 11, no sé, aparecerá otro hermitiano. No aparece otro hermitiano. Aquí les dice un polinomio de cuarto orden, un spline lineal, que es lo que veremos hoy, y un spline cúbico, que si lo alcanzamos a ver, pues sería muy bueno. Y aquí, pues, estos los dibujan gráficamente. Cuando ustedes les dicen dibujen gráficamente, ustedes aquí son libres de dibujarlo a mano, ¿en qué? En Wolfram, en MATLAB, bueno, como sea, ¿cierto? Entonces, pues no hay como restricción, listo. Entonces, ¿por qué les dicen que dibujen gráficamente? Porque ustedes les están pidiendo que comparen estos 3 polinomios con este polinomio real. Entonces, ustedes aquí tienen que escoger, aquí le dicen, tienen que generar 5 puntos equidistantes y tomar las funciones en ese intervalo, menos 1, 1, y ajustan esos 5 puntos. ¿Con qué? Con un polinomio de orden 4, con un spline lineal. Entonces, ahí les toca crear como varias líneas y un spline cúbico. ¿Listo? Entonces, esta es como el punto 11, pero creo que lo pueden resolver hoy hasta el spline lineal. No sé si alcancemos el spline cúbico porque ahí tenemos como que ver varias cositas. Listo. Entonces, ¿qué? Entonces, ¿hay alguna duda hasta aquí del taller? Este taller está un poquito más suavecito, ¿cierto? Porque ya estamos a final de semestre, entonces la idea es que ustedes estudien, pero pues no, no tampoco tirarnos al alto. Entonces, bueno, que no hay dudas, entonces vamos a comenzar con el tema. Entonces, recuerden que nosotros habíamos comenzado a ver ajuste polinomial, ¿cierto? Ese realmente era el tema que estábamos tratando. Ajuste polinomial. Entonces, ¿qué es el ajuste polinomial? Yo tengo n puntos. Entonces, aquí yo tengo n puntos. N puntos.
y busco aproximarlos con un polinomio, los cuales van a ser ajustados con un polinomio de orden n-1, ¿cierto? Entonces, si teníamos 2 puntos, los ajustábamos con una línea recta. Si teníamos 3 puntos, con una parábola. Si teníamos 4 puntos, con una función cúbica, etcétera, ¿cierto? Entonces, de ahí nosotros habíamos visto 3 métodos. Habíamos visto el método de Vandermonde, de la matriz de Vandermonde, que si bien era un método que era muy fácil realmente, construir esa matriz es muy fácil, tenía una desventaja, y esa desventaja era la condición de la matriz. La condición de la matriz A. Entre mayor sea el número de condición de la matriz A, peor matriz es para trabajar en cuanto a los métodos numéricos realmente, porque eso significa que me van a dar, o sea, todo el tiempo yo voy a estar trabajando con un sistema que está mal o muy mal condicionado. Entonces, si yo intento hacer un cambio en esa matriz de Vandermonde, un error que yo cometa o que yo quiera cambiar el sistema, digamos, en vez de 7, trabajarlo con 7.1, entonces eso significa un cambio enorme en el polinomio. Entonces, y ustedes vieron que los polinomios dan unos valores muy extremos, que 0.00005, pues los coeficientes del polinomio dan unos valores muy extraños, y entonces eso pues constituye un problema en el caso de la matriz de Vandermonde. Un problema muy grave, de hecho, cuando nos aparecen problemas mal condicionados. De hecho, una rama de los métodos numéricos se llaman problemas mal condicionados. O sea, es tan complejo todo eso que requiere una rama especial de métodos numéricos y de análisis numérico más que todo. Entonces, también teníamos otros métodos, que era la interpolación de Newton, y generar unos polinomios. Realmente existen varios tipos de polinomios, pero en esta clase nosotros vimos los polinomios de Lagrange, que son como los más usados en ingeniería civil. Por lo menos cuando uno está trabajando con elementos finitos que tienen variaciones en el tiempo y en el espacio, variaciones en el material y todo eso, uno ya no trabaja con los polinomios de Lagrange, sino que uno ya empieza a trabajar con Chebyshev, con Lovato, bueno, con otros tipos de polinomios, que lo que hacen es como que el espacio no interfiera con el tiempo y viceversa. ¿Listo? Pero entonces, como ustedes van a ver en elementos finitos, o ya vieron en elementos finitos que realmente esos son elementos que interpolan a geometría, entonces realmente los polinomios de Lagrange son muy buenos. ¿Cuál es el problema con los polinomios de Lagrange? Pues el número de puntos, ¿cierto? Número de puntos. Entonces, como el principio de todos estos polinomios es que si yo tengo un número n de puntos, necesito un polinomio de grado n-1, entonces cuando aparezcan 8, 9, 10 puntos, pues me van a aparecer polinomios de grado 7, 8, 9. ¿Y eso qué quiere decir? Que se puede presentar el fenómeno de oscilaciones. Fenómeno de oscilaciones. ¿Esto qué quiere decir? Que entonces oscilaciones. Uy, me fui por allá. Entonces, ¿esto qué nos va a dar? Esto nos van a dar polinomios que, si bien pasan por todos los puntos, no son polinomios que representan el fenómeno. Entonces, estos nos van a dar polinomios muy mal condicionados. Ustedes ven por lo menos en elementos finitos que cuando uno está hablando de interpolar la geometría con cuadrados, con triángulos, uno realmente no trabaja con polinomios mayores a grado 3. ¿Por qué? Porque pues yo, pues
con todos estos elementos computacionales que tenemos ahora disponibles, pues ya sea en nuestras casas o en los computadores o en la universidad, ¿cierto? Eh, realmente nosotros podríamos tener problemas que son computacionalmente muy complejos y ya los podemos solucionar muy fácil porque ya hay computadores, pues en algunas partes ya hay computadores pues con tarjeta gráfica y podemos emplear computación en paralelo, podemos emplear pues diversos elementos que nos ayudan a que nuestro computador no esté tan exigido, pero que podamos resolver un problema muy complejo, por ejemplo, la solución de la inversa de una matriz de, no sé, de 1000 por 1000, que son las que ya desaparecen cuando estamos hablando de edificios y todo eso. Entonces, en ese caso, pues podríamos hacerlo, pero ustedes van a ver que los elementos finitos siempre van a trabajar con polinomios de grado 2, grado 3, máximo, pues muy máximo grado 4. ¿Por qué? Porque ellos buscan evitar ese problema de oscilaciones. Entonces, a veces en los métodos numéricos, no siempre cuando tenemos muchos puntos, eso quiere decir que nos describa muy bien el fenómeno. En regresión lineal sí, pero en ajuste polinomial no siempre. Es mejor tener unos puntos clave, por lo menos los que definen la forma del fenómeno para poder aproximar los puntos. Eso es un problema que tenemos con los polinomios de Lagrange, ese fenómeno de oscilaciones. Y entonces, para evitarnos ese fenómeno de oscilaciones, pues aparece una nueva forma de ajuste polinomial. ¿Cuál es el problema de los ajustes polinomiales que hemos visto? Que, digamos, este es mi número de puntos, ¿cierto? Y entonces yo lo que hago con mi polinomio es tratar de aproximar a absolutamente todos los puntos. Entonces yo realmente estoy trabajando con un único conjunto de datos. Realmente. Y eso realmente es problemático, porque digamos cuando yo tenga realmente polinomios con, o sea, tengo 200, 300 puntos, eso va a ser bastante complejo para mí. Entonces, porque miren el grado del polinomio que tengo que generar. Entonces, me ha resultado un polinomio terriblemente mal condicionado y también eso va a significar que el fenómeno de oscilación es más probable que aparezca. Entonces, aparece un nuevo tipo de ajuste polinomial. ¿Qué hace este nuevo tipo de ajuste polinomial? Coge mis punticos, coge mis punticos. Miren que la naturaleza de la función que yo tengo antes es una única función continua, ¿cierto? Definida en todo su dominio. Una única función es continua porque es un polinomio, ¿cierto? Y todos los polinomios, por definición, son continuos, ¿cierto? Una única función continua en todo su dominio, en el dominio, ¿cierto? En el dominio. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Bueno, aquí no nos, en esta nueva forma de interpolar o de ajuste, más bien, esto no es una interpolación, es un ajuste, eh, no vamos a trabajar con todas esas nubes de puntos. Lo que vamos a tratar de hacer es generar como unos grupitos. Entonces, en el spline lineal vamos a trabajar con grupitos de A2. Este es el spline lineal. Spline lineal. Y esa es la nueva forma de interpolar, de ajuste que vamos a hacer nosotros. Entonces vamos a hablar del spline. Entonces en el spline lineal lo que vamos a hacer es agrupar todos nuestros puntos en grupitos de A2 con un punto en común. Cada grupito de A2 tiene un punto en común con el siguiente. Y lo que vamos a hacer es construir líneas rectas. Entonces miren, yo aquí, esto, ¿por qué lineal? Porque yo uso polinomios de grado 1 o el polinomios lineales para aproximar todos los puntos, ¿cierto? Polinomios, varios polinomios. Es como si yo hiciera una función a trozos de líneas. De líneas, ¿cierto?
Entonces, lo que yo voy a tener son, como su nombre lo indica, pues varias funciones a trozos. ¿Cuál es la ventaja? Miren que yo con polinomios lineales únicamente aproxime 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengo 6 puntos. En ese caso necesitaría un polinomio de grado 5, ¿cierto? Pero entonces en este caso yo puedo aproximar mi polinomio, mis puntos, mis 5 puntos con puras líneas. Y eso es lo que hace el spline. Y mire que aquí es menos probable que se me manifieste el problema de las oscilaciones, ¿cierto? Porque estoy trabajando realmente es con la unión de varias funciones de grado 1. Vamos a tener también un spline, van a aparecer, digamos, tenemos la misma nube de los 5 puntos. Entonces resulta que yo puedo, tengo 1, 2, no, yo tengo 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿cierto? Entonces resulta que no necesariamente yo puedo hacer grupos de 2. Yo también puedo hacer grupos de 3, que serían estos tres, este grupito, este otro grupito, puedo hacer este otro grupito, puedo hacer varios grupos, los puedo agrupar de formas diferentes y entonces aquí me va a aparecer el spline. ¿El spline qué? El spline cuadrático. Entonces tenemos el spline cuadrático. Y entonces, ¿qué voy a usar aquí? Voy a usar unas funciones a trozos. Pero estas funciones van a ser funciones cuadráticas. Y entonces, por eso es que se llama spline cuadrático. Lo mismo puedo hacer con los splines. Puedo tener una misma nube de puntos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos y puedo hacer grupitos de A4. Puedo hacer grupitos de A4. Puedo hacer otro grupito de A4. Puedo hacer varios grupitos de A4, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa ahí? Yo ahí puedo usar ya un spline cúbico. Eso es lo que nosotros denominamos un spline cúbico. Un spline cúbico, ¿eso qué quiere decir? Que generamos función, otra vez una función a trozos. Ya vamos a ver cómo generamos esa función a trozos. Pero estas funciones van a ser funciones cúbicas. Como dice, spline cúbico, funciones cúbicas. Entonces, realmente el grado del spline lo que manifiesta es el grado de funciones que voy a usar para mi función a trozos. Entonces, si es un spline lineal, entonces use líneas para generar para aproximar mis puntos. Si usé parábolas o funciones de grado 2, entonces es un spline cuadrático. Y si usé funciones cúbicas, pues es un spline cúbico. Ventajas del spline son muchas. Primero, que voy a poder aproximar de una mejor manera el polinomio, porque realmente ya no me van a aparecer esas oscilaciones que me generan, digamos, en este grado. En este caso tendría un polinomio de grado 5 y pues ese polinomio de grado 5 realmente es algo complejo de trabajar. Entonces, es mejor que nosotros aquí trabajemos ya con splines cuando tenemos una gran nube de puntos. Entonces, no los trabajemos con esos polinomios tan complejos de grado 20, de grado 30, no. Mejor trabajar spline. Por eso es que esta es una forma de aproximar, de ajustar un polinomio. Desventajas, bueno, entre yo más puntos tenga, mayor cantidad de funciones a trozos tengo que generar, porque eso depende, es del número de intervalos que yo tenga. Ya van a ver cómo depende del número de intervalos que yo tenga. Y entonces, pues esto hace que se haga más complejo el problema a resolver, pero cuando yo logre resolver el problema, en el fondo voy a tener una función que aproxima mejor los puntos, que digamos un polinomio de Lagrange, un polinomio
interpolador de Newton. Y entonces miren que en última se conserva el espíritu del ajuste polinomial, que es en últimas encontrar un polinomio que se ajuste a los puntos. Y entonces a esto se le adiciona una gran ventaja, y es que disminuye mucho el grado de la probabilidad de aparición de oscilaciones. Entonces vamos a copiar aquí. Entonces una gran ventaja es que se disminuye la probabilidad de aparición de oscilaciones, es decir, del fenómeno de Runge. Listo. Entonces, básicamente estos son los splines. Entonces, esto realmente se entiende mejor con un ejemplo. Entonces, aquí vamos a hacer un ejemplo. Ese ejemplo es largo, muy largo. Entonces, por eso es que yo les digo que no sé si alcance la clase de hoy a terminar el ejemplo, porque en el ejemplo voy a tratar de reunir toda la naturaleza de los splines. Bueno, otra cosa, ustedes pueden tener splines de grado 4, de grado 5, pero no se lo recomiendo. Entonces, no se recomienda manejar splines de grados mayores a 3. ¿Cierto? Pues no se recomienda, ustedes lo pueden hacer, pero realmente no se recomienda. ¿Por qué? Porque si ustedes van a usar splines de grado 4, de grado 5, de grado 6, realmente ustedes están volviendo al mismo problema, el fenómeno de Runge. Si yo uso un polinomio muy grande para aproximar una cantidad de puntos muy grande, entonces lo que voy a hacer es aumentar la probabilidad de que me aparezca este problema. Y si yo uso splines mayores a grado 3, pues realmente me estoy complicando mucho la vida para hallar un polinomio que va a ser muy alto y que de todas maneras no me va a prevenir la aparición de ese fenómeno. Entonces, que si les van a resultar ecuaciones así, les va a tocar hacer un poquito más de trabajo. Y además, si ustedes usan splines de grado 4, ahí les toca tener en cuenta más consideraciones. Ustedes van a ver que a medida que voy subiendo, tengo que tener, digamos, en el de grado 2, tengo que garantizar continuidad de grado 0 en la función. En el de grado 3, tengo que garantizar que las derivadas pues coincidan. En el otro tengo que garantizar que las dobles derivadas coincidan, que las triples derivadas coincidan. Entonces se van aumentando la cantidad de condiciones, entonces a tener en cuenta. Entonces, cantidad de condiciones. Y pues por el fenómeno de Runge, ¿cierto? Porque pues si uso un polinomio muy grande, pues nada estoy haciendo, ¿cierto? Entonces, pues es que yo digo, usen polinomio, yo que he visto que usan mucho polinomios de grados porque son como los más sencillitos, y realmente los fenómenos en ingeniería civil no requieren continuidad de cuartas, quintas derivadas, no, realmente no requieren esas continuidades, requieren continuidades máximo de la derivada, entonces pueden usar perfectamente grado 2 o grado 3. ¿Listo? Entonces, esos son los tipos. Ustedes pueden tener pues el spline que quieran, pero pues no se les recomienda uno mayor a 3. Entonces, en este ejercicio he querido como reunir los grados de spline que más se usan, el grado de spline 1, el grado de spline 2 y el grado de spline 3 con condiciones naturales y condiciones tipo not and not. Entonces, que estas condiciones que les nombré anteriormente son básicamente condiciones de frontera y condiciones de
de derivadas, entonces que las derivadas continuas, que las derivadas existan, sean continuas, o sea, continuidad de grado 1, porque la continuidad de grado 0 es que la función sea continua, entonces, pues es tratar de garantizar estas continuidades. Entonces, pues eso lo vamos, eso queda mejor explicado con el ejemplo, porque en el libro hacen mucha cosa, mucha cosa, mucha cosa, y de hecho en el libro hay una fórmula mala. Entonces, por eso es que prefiero hacerles el ejemplo. Entonces, ya puedo pasar de diapositiva. Sí, profe. Sí, listo. Entonces, vamos a hacer el ejemplo. Entonces, ejemplo. Así. Ejemplo. Entonces, en el ejemplo vamos a ajustar los datos de la tabla. Entonces, en la tabla vamos a tener como tres líneas. Estas líneas son muy importantes porque estas líneas es que nos vamos a pegar para hacer todas las deducciones. Listo. Entonces está la línea I, que es el número de dato, la línea XY, que es la ordenada, o la abscisa más bien, y f de i, que sería pues la función, ¿cierto? El valor de la función en ese punto. Entonces vamos a aproximar 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. El primer punto es 3.0, 2.5. El segundo punto es 4.5, 4.5, 1.0. El tercer punto es 7.0 y 2.5. Y el cuarto punto es 9.0 y 0.5. ¿Listo? Este es un ejemplo parecido al que hay en el libro, pero pues es con otros puntos. Listo, vamos a aproximar otros puntos, porque es que en los ejemplos del libro no, por lo menos la condición not a not no está. Entonces, por eso es que, y además decidí escoger este ejemplo. Además, cuando uno coge un ejemplo en método numérico, si quiere como comparar métodos, es muy bueno mejor coger un solo ejemplo y hacerlo con varios métodos. Uno ahí como que entiende de una mejor manera el método. Entonces, vamos a hacer estos ejemplos. Este enunciado posiblemente va a quedar para esta clase y para la siguiente clase. ¿Listo? Entonces, el primero, el segundo y el tercero. Entonces, en el primer ejemplo, en el primer punto, vamos a hallar una línea de orden 1, un spline de orden 1. Los datos, esperen, yo borro esto porque quedó como mal escrito. Un spline de orden 1, un spline de orden 1, 1 en x igual a 6, a 6.0. Miren que aquí ese punto no lo tenemos, entonces tenemos que hallar el polinomio. El orden 2, un spline de orden 2 o un spline cuadrático, aunque yo le digo spline de orden 2, me parece que queda mejor. Un spline de orden 2 en x igual a 6. Vamos a comparar, bueno, cuánto nos da, dependiendo del spline que escojamos, el valor de la función. Y el tercer punto, que es el spline de orden 3, en x igual a 6, pero este punto 3 va a tener dos puntos adicionales. Este punto 3 va a tener, no dos puntos adicionales, sino que va a tener dos ítems. Entonces, lo vamos a considerar con condiciones naturales. Esto más que una condición natural es una condición trivial y ahí decimos que la constante es igual a 0. Ya vamos a ver por qué. Las constantes al inicio y al final del intervalo, pero pues ya lo vamos a ver en su caso. Y condiciones not a not, que es en el caso de las derivadas, lo que yo les comentaba. Not a not. Listo.
Entonces, eso es lo que vamos a hacer y con este ejemplo es que vamos a explicar los temas, porque con esas otras fórmulas, eso queda un poquito complicado. Pues realmente, y además son muchas fórmulas y uno a lo último termina es como saturándose. Entonces es mejor aquí tener como los pasos muy claros para, ustedes ven que yo todo el tiempo hablo de pasos porque los pasos son la clave del elemento numérico y realmente son la clave de cualquier cálculo. Ustedes tienen bien claro los pasos, entonces pueden hacer los cálculos. La ventaja de esto es que esto no es un método iterativo, entonces ustedes no tienen que hacer el mismo proceso una y otra vez, aunque a veces eso es a veces eso es una ventaja y a veces es una desventaja. ¿Cuándo es desventaja? Que no sea un método iterativo, que digamos yo me equivoqué en un punto. Entonces, en el fondo, si ustedes tienen una iteración y se equivocan en una iteración, ustedes tarde o temprano volverán a la iteración y llegarán al resultado. Cosa que no pasa con una solución exacta. Con una solución exacta, usted halló el resultado final independiente pues, de los puntos que metió. Si usted metió mal los puntos, pues le dio una solución mala, ¿cierto? Y pues una ventaja de que no sea algo iterativo, pues de que yo no tengo que estar haciendo eso 20, 30 veces, ¿cierto? Bueno, son ventajas y desventajas. Entonces vamos a hacer el punto 1. Entonces en el punto 1, entonces vamos a escribir solución acá. Entonces yo que tengo en el punto 1. En el punto 1 yo tengo que hallar un spline de orden 1. Entonces yo qué hago en ese spline de orden 1, yo cojo todos mis punticos. En este caso yo tengo 4. Creo que realmente tiene este comportamiento, no sé bien. Sí, no, es al revés, de hecho. Lo voy a dibujar al revés para que queden casi lo que estamos haciendo. Yo soy mucho de dibujar los puntos que voy a aproximar para yo saber más o menos cómo se me va a comportar mi método numérico. Entonces aquí va un 1, 2.5 y 0.5. Es más o menos así, ¿cierto? Este es el punto 1, el punto 2, el punto 3, el punto 4. Aquí creo la recta y entonces este punto será, esto será X, entonces este punto será 3, 3.0, 4.5. Punto será, esto es clave para lo que vamos a hacer ahorita. 7.0 y 9.0, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace el spline de orden 1? Llenar esto de líneas. Pues, hace una línea acá, hace una línea acá y hace una línea acá, ¿cierto? Entonces yo en el fondo que necesito que la línea esté definida solamente en el trozo que yo necesito, ¿cierto? Entonces yo solo necesito que esta función sea continua en este pedazo, que esta función sea continua en este pedazo y que esta función sea continua en este pedazo, ¿cierto? ¿Cuál es la ventaja del spline de orden 1? Que yo solamente necesito los dos puntos que están ahí involucrados en la creación de esa línea. Yo no necesito los otros dos puntos. Los otros puntos realmente para mí, a mí no me importan. Entonces, ¿yo qué hago en este caso? Como yo necesito hallar un punto que está en x igual a 6, entonces yo ubico a x igual a 6 acá, digamos que queda ahí, realmente hoy no va a quedar ahí, pero queda en el intervalo de 4, entre 4.5 y 7. Entonces, ¿cuál es el intervalo que yo necesito realmente? Necesito únicamente este intervalo, entre 4.5 y 7. Entonces, ¿yo qué hago acá? Pues si no se lo están pidiendo en el ejercicio, pues no tiene que hallar todas las rectas. Pero si se lo en este caso, como no nos los están pidiendo, entonces únicamente vamos a hallar la ecuación de esta recta. Ese proceso se extrapola a todas las funciones. Entonces, aquí vamos a hallar dos rectas. Vamos a hallar esta recta, que es la que necesitamos, y vamos a hallar la anterior para que ustedes como que vean cómo se hace y así puedan hacer pues el resto de rectas. ¿Listo? Entonces, como solamente necesitamos esta recta, entonces vamos a llamar a esta recta a esta recta B y a esta recta C. Entonces, como necesitamos únicamente una recta, entonces calculamos la recta
en el intervalo (4.5,7.0). ¿Listo? Entonces, en ese caso, vamos a calcular esa recta. Entonces, ¿qué serían los puntos 2 y 3? Entonces, ¿cómo lo vamos a hallar? Lo vamos a hallar con la siguiente ecuación. Entonces, S de J, J determina el intervalo. Miren que aquí yo tengo 3 intervalos. Entonces, vamos a definir eso también. Y que es el número de puntos, son 4 puntos, 1, 2, 3, 4 puntos. J es igual a 3 intervalos. Como yo tengo 4 puntos, tengo que hallar 3 rectas, ¿cierto? Entonces, S de J en función de X, ¿cierto? Es igual a la función en Y, es igual a la función en S. Yo siempre voy a empezar, si yo estoy en este intervalo, entonces yo estoy en el intervalo J, vamos, este es mi intervalo J, intervalo J. Entonces, mi punto más a la izquierda va a ser mi punto Y, y mi punto más a la derecha va a ser mi punto I más 1. Esta va a ser mi función en Y y mi función I más 1. Eso lo vamos a tener en cuenta para la formulación de esta ecuación. Entonces, si yo estoy en el intervalo 1, entonces yo tengo que tener en cuenta el punto 1, 2. Si estoy en el intervalo 2, tengo que tener en cuenta el punto 2 y 3. Y si estoy en el intervalo 3, debo tener en cuenta el punto 3 y 4. Entonces, f de I es, realmente esta es la ecuación de una recta, ¿cierto? Entonces, yo como hallo la recta, el punto posterior menos el punto inicial sobre el punto posterior menos el punto inicial, esto más bonito, por x menos xy, ¿cierto? Miren que esta fórmula se parece mucho a la fórmula de recurrencia que teníamos en Newton. Es una fórmula de recurrencia porque yo la tengo que usar varias veces, ¿cierto? Si yo deseara definir todas las funciones a trozos en esos intervalos. Pero como realmente no lo tengo que hacer, o sea, eso no es un proceso iterativo, entonces yo por eso lo llamo función de recurrencia, pero pues ustedes lo pueden llamar como quieran, ¿cierto? Entonces, como yo necesito el intervalo 2, ¿cierto? Sin el intervalo 2, esta es la ecuación. Ah, bueno, eso se las voy a poner en un cuadrito porque esta es la ecuación que ustedes van a usar cuando les toque hacer spline lineal. ¿Listo? Entonces, para el intervalo 2, quedaría como. Estoy en el intervalo 2, entonces será S2, porque estoy en el segundo intervalo, en función de X, ¿cierto? S irá. ¿Cuál es mi punto inicial del intervalo 2? Será el punto 2, ¿cierto? Será F2 más. ¿Cuál es el punto final de mi intervalo 2? Será F3 menos F2 sobre X3, que es mi punto inicial y final, menos X2 por X menos X2, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nos quedaría? Ya reemplazando los valores que nosotros tenemos, quedaría F2 a cuánto equivale. Por eso les dije que esto era muy importante, este 1, 2, 3 y 4. Y eso siempre lo tienen que hacer en sus puntos para que no se pierdan en la formulación. Entonces, ¿cuál es el F para I igual 2? Pues será 1, ¿cierto? Entonces será 1 más F de 3 a cuánto equivale. F de 3 equivale a 2.5, 2.5 menos F de 2 que equivale a 1 sobre X de 3 que equivale a 7. 7.0, vamos a verificar, creo que sí, sí. X equivale a 7. Y el X de 2 será 4.5. Todo esto por X menos 4.5, ¿cierto? ¿Cuánto me da esta ecuación? Alguien, por favor, que me colabore.
Profe, a mí me da 0.6x menos 1.7, no sé si está bien. Sí, eso da, listo. Entonces es 0.6x, 0.6x, ¿cierto? Menos 1.7, ¿cierto? Eso fue lo que le di. Entonces, para x igual 6, 6.0, entonces S de 2 en 6, pues será 0.6x, o sea, 0.6 por 6 menos 1.7. ¿Eso cuánto les da? 1.9. 1.9, ¿cierto? Entonces, aquí lo aproximamos. Si nosotros deseamos, aquí haríamos el valor de la función en el punto 6 usando splines lineales. ¿Listo? Entonces, si nosotros quisiésemos hallar el intervalo 1, porque no sé, el ejercicio nos dice, tiene que hallar la función splines de grado 1. Entonces, si a usted le dicen en el ejercicio, halle splines de grado 1, tiene que hallar todos los splines. Si a usted le dice, halle el valor de la función en tal punto, bueno, no halle todos, en el caso de los splines lineales, porque pues no es necesario. Ya que en el caso del 2 sí es necesario. Y en el caso de 3, pues también. Pero en este caso, el spline lineal solamente se tiene que concentrar en el intervalo que están trabajando. Entonces, en el caso del spline lineal, si yo deseara hallar el spline para S1 de X, para el intervalo 1, entonces yo qué tendría que tener, recuerden que ahí tengo involucrados el punto 1 y el punto 2. Entonces sería f de 1 más f de 2 menos f de 1 sobre x de 2 menos x de 1 por x menos x1, ¿cierto? Y si desease hallar el intervalo 3, la ecuación del intervalo 3, pues sería f de 3 más f de 4 menos f de 3 sobre x4, x4 menos x3 por x menos x3. ¿Listo? Esa es como la ventaja de los splines. Yo no necesito hallar todos los splines para hallar la función, el valor de la función en un punto. Eso es como lo más ventajoso y por eso es que se usan mucho los splines lineales. Ahora, muchas veces el fenómeno no está bien representado por un spline lineal. Entonces, aquí es cuando empiezan a entrar los splines cuadráticos o los splines de orden 2, que eso es lo que vamos a hacer ahorita. Entonces, tenemos el segundo punto, que es un spline de orden 2. Realmente, para este spline de orden 2 hay muchísimos métodos para poder solucionarlo. Hay unos que se basan en el intervalo, otros que se ponen a crear 20 millones de ecuaciones. Realmente yo cuál recomiendo el con el que ustedes se sientan más cómodos. Yo les voy a explicar el del libro porque el del libro me parece que es como el más fácil de hallar, es el menos complejo en el sentido de que no tengo que hallar tantos datos y se me simplifican mucho el número de ecuaciones. Y el número de cuando se me simplifica el número de ecuaciones, pues esto se traduce en un qué, en un en una matriz más pequeña y es una matriz que yo puedo manejar fácilmente. ¿Listo? Entonces, en otros métodos ustedes les van a resultar matrices. Yo me acuerdo que yo vi un método en internet y ese método trabajaba matrices con matrices más grandecitas, eran un poquito más maluquitas de hallar, pero el caso es que pues a mí esta me parece como más fácil de hallar. Listo, entonces vamos a hacerlo esto por pasos. Aquí ya entran los pasos, esto es muy ordenado. Realmente
en el spline de orden 1 no tenemos que hacer ningún paso, sino simplemente unas operaciones. Pero aquí sí tenemos que hacer pasos, porque en el spline de orden 2 debemos considerar todos los puntos. Todos los puntos, ¿listo? Entonces, como debemos considerar todos los puntos, entonces pues nos va a tocar, ¿qué? Nos va a tocar hallar varios polinomios. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que como vamos a hacer una matriz, esto es un método matricial realmente, entonces esos polinomios salen fácil, eso sale rapidito, rapidito. Entonces vamos a dibujar otra vez los punticos. Son 4 punticos, ¿cierto? Entonces, no, realmente eran al revés. Siempre los dibujo así, no sé por qué, pero bueno. Son como así y como así, ¿cierto? Más o menos. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta cuántas ecuaciones nosotros vamos a hallar, ¿cierto? Entonces, vuelvo aquí a dibujar. Entonces, miren que realmente yo voy a coger acá en el fondo, en los splines cuadráticos, yo voy a coger otra vez grupitos de 2. Entonces voy a coger este grupito, voy a coger este grupito y voy a coger este grupito. Pero ¿qué pasa? Yo voy a tratar de que estos dos puntos estén ajustados a través de un ajuste polinomial de grado 2. ¿Eso qué quiere decir? Una parábola. Pero yo para una parábola necesito 3 puntos. Entonces, por eso es que necesito los 2 puntos del intervalo más el siguiente. Aquí necesito los 2 puntos del intervalo más el siguiente. Y así voy a poder sacar todos los intervalos. Entonces, ¿cuántas ecuaciones necesito realmente? Necesito 3 ecuaciones. Entonces, aquí necesito intervalos, son 3 intervalos, ¿cierto? Entonces necesito 3 ecuaciones de intervalos. 3 ecuaciones de intervalos. Ahora, necesito una condición adicional. Necesito condición adicional que ya la vamos a explicar. Y necesito otra condición. Necesito una condición adicional y necesito una condición de derivada. Necesito condición de derivada. Listo. Entonces, resulta que en este caso el polinomio que yo voy a hallar es un polinomio de la forma S de X en el intervalo J va a ser igual a un polinomio de las siguientes características. Entonces va a ser el polinomio A sub I más B sub I X menos XI más C sub I X menos X sub I al cuadrado. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el objetivo de este spline? De este spline, de este spline y de este spline, hallar estos 3 coeficientes, ¿cierto? Allá hallamos de una vez la recta. Acá lo que vamos a hallar son los coeficientes. Los coeficientes A sub I, B sub I, C sub I. ¿Listo? Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces, yo necesito una condición adicional. Esa condición adicional, ¿cuál va a ser? Que C1, es decir, el primer polinomio o el primer como término de ese polinomio va a ser igual a 0. Ser igual a 0. Entonces, en este caso, la constante va a ser igual a 0. Y vamos a necesitar 2 condiciones de derivada. ¿Por qué 2 condiciones de derivada? Porque yo necesito garantizar que la derivada en estos 2 puntos
sean continuas. Entonces necesito una continuidad de grado 1, que la función y sus derivadas sean continuas. Entonces, a pesar de que yo tenga funciones diferentes, yo necesito que la derivada mirada por este lado sea igual a la derivada mirada por este lado en este punto. Y lo mismo acá, yo necesito que la derivada mirada por este lado sea igual a la derivada mirada por este lado. Entonces, realmente lo que yo necesito son 3 ecuaciones de intervalos, 3 ecuaciones que vienen derivadas de lo que yo conozco como los intervalos, ¿cierto? Si tienen 4 intervalos, serán 4 ecuaciones. Si tienen 5 intervalos, serán 5 ecuaciones, más la condición inicial, que siempre será C1 igual a 0. Entonces, esta es como la condición adicional. Eso es como una condición natural, una condición trivial. Condición adicional. Y esta otra condición, que son 2 ecuaciones, vienen dadas por 2 cosas. En este caso, digamos, hablemos de puntos internos. Si yo tengo 2 puntos internos, necesito 2 ecuaciones. Sigamos, ay, ¿qué se me hizo el cosito? Aquí está. Si tengo, digamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos, aquí tengo 4 puntos internos. Es decir, quitando este y quitando este, tengo 4 puntos internos. Entonces, aquí necesito 4 condiciones de derivada. Si tengo más puntos, no sé, tengo esta cantidad de puntos, tin, 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 ¿cierto? Entonces yo necesito garantizar la continuidad de la derivada en los puntos internos. Entonces voy a tener 1, 2, 3, 4, 5 condiciones de derivada y así sucesivamente. Es que en el libro hablan de n-1, n-2, es mejor entenderlo así, porque ese es el alma del spline de orden 2. Necesito el intervalo, las condiciones de derivada en los puntos internos. Entonces, como en este caso yo tengo 2 puntos internos, necesito 2 condiciones de derivada. Y entonces ahí vendrán el número de ecuaciones que necesito. 2 condiciones de derivada. Para un total de 6 ecuaciones. ¿Hay alguna duda hasta acá? ¿No? Bueno, entonces vamos a continuar. Entonces yo necesito todas esas condiciones. Entonces lo primero que hago, entonces ya vamos a empezar. Este es como el paso cero. Entonces, este es el paso cero. Paso cero. Definir definir el número de ecuaciones. ¿Listo? Este sería como el paso cero. El paso 1, entonces, paso 1 es definir las ecuaciones referentes a los intervalos. ¿Listo? Entonces, tenemos como los intervalos, son 3 intervalos, necesitamos 3 ecuaciones. 3 ecuaciones para este ejemplo. Si fueran 4 intervalos, 4 ecuaciones, 5 intervalos, 5 ecuaciones para este ejemplo. Lo anoto porque como este es un ejemplo, es para que no vayan a decir, ah, siempre tengo que hallar 3 ecuaciones. No, eso es dependiendo del número de intervalos que yo tenga. Entonces, en ese caso, voy a emplear la ecuación 18.8 del libro. Entonces, empleando la ecuación 18.8, quedaría esta fórmula. Quedaría
Entonces, f de i más b sub i, h sub i, más c sub i, h sub i al cuadrado es igual a f sub i más 1. Entonces, ¿cuántos intervalos son? 3. Entonces, ¿cuántas veces tengo que aplicar esta fórmula? Tengo que aplicarla 3 veces. ¿Cómo la voy a aplicar? De la siguiente manera. 3 veces, ¿cierto? Veces que es igual al número de intervalos. Entonces, empezamos en el primer intervalo. Entonces, empezamos en el primer intervalo. Entonces, en el primer intervalo, ¿qué puntos tengo? Tengo i igual a 1 e i más 1 igual a 2. Entonces, ¿esto cómo sería? F sub 1 más b sub 1, h sub 1, más c sub 1, h sub 1 al cuadrado, que es igual a F2, ¿cierto? ¿Qué es h sub 1? En donde h sub 1 es igual a x sub 2 menos x sub 1. ¿Listo? Este h, aquí se lo va a colocar también, h sub i es igual a x sub i más 1 menos x sub i. Esto va a ser igual, entonces vamos a hallar de una vez el polinomio. Entonces este polinomio será, entonces h sub 1 es igual a x2 menos x1, entonces x2 es 4.5 y x1 es 3.0, ¿cierto? De los puntos que hallamos anteriormente. Y esto me da como resultado 1.5. Y entonces vamos a irnos a esta ecuación. Entonces, f sub 1 es igual a 2.5 más b sub 1 que no lo conocemos por h sub 1 que es 1.5 más c sub 1 h sub 1 al cuadrado es igual a 1.0. Ahora, esto se hace siempre en el primer intervalo. Entonces, recuerden que cuando yo les había comentado el número de ecuaciones, yo les había dicho que c sub 1 es igual a 0. ¿Cierto? Entonces, en este caso, asumimos de una vez que c sub 1 es igual a 0. Entonces, este producto se vuelve 0. Acto siguiente, resolvemos esto. Entonces, quedará 2.5 más 1.5 b sub 1 es igual a 1.0, ¿cierto? Y entonces, pues esto me dará 1.5 b sub 1 es igual a menos 1.5, ¿cierto? Paso este 2.5 a restar al otro lado y me queda menos 1.5. Ahora, vamos a irnos para el segundo intervalo. Ya hallamos la primera ecuación del intervalo. Ahora vamos a hallar el segundo intervalo. Y entonces, ¿cuál sería la fórmula de recurrencia en este caso? Pues sería F2, porque recuerden que es... bueno, entonces, aquí, en el segundo intervalo, ¿qué íbamos a tener al inicio? Iba a ser igual a 2 y más 1 es igual a 3. Entonces, en este caso, reemplazando los valores de esos i's en esta fórmula, ¿cierto? En esta fórmula aquí se las voy a poner en rojito. Aquí se las voy a poner rojito, entonces quedaría como f de 2 más b2 h2 más c2 h2 al cuadrado es igual a f3, ¿cierto? Entonces, en este caso, h2 es igual a x3 menos x2, ¿cierto? Porque es xy más 1 menos xy. Entonces, en este caso sería xy más 1, que es 7, 7.0 menos 4.5. Y esto es igual a 2.5, ¿cierto? Entonces empiezo a reemplazar. F de 2 es 1 más B2 que no lo conozco por H2 que es 2.5 más C2 que no lo conozco por 2.5 al cuadrado
y esto es igual a F3, y en este caso F3 es igual, creo que a 2.5, ¿cierto? Sí, 2.5. Entonces, para esto, despejo de acá, ¿qué despejo? 2.5 B2 más F3. 2.5, es que yo me iba a ver. Sí, 2.5, sí. Entonces, es igual a F3. Entonces sería 2.5 al cuadrado es 6.25, C2, y esto es igual a 2.5 menos 1, ¿cierto? Y entonces esto es igual a 2.5 B2 más 6.5 C2 es igual a 1.5, ¿cierto? Y el tercer intervalo va a ser igual a I es igual a 3 y más 1 es igual a 4. Por eso yo les digo que siempre van a poner esas tres filitas. Y la función xi y f de xi. ¿Listo? Para que como que no se pierdan reemplazando en las fórmulas. Entonces, para esta ocasión sería f de 3 más b de 3h3 más c de 3h3 al cuadrado es igual a f4, ¿cierto? Entonces, h3 aquí va a ser igual a x4 menos x3. Entonces, x4 menos x3 pues será 9.0 menos 7.0 y será igual a 2.0, ¿cierto? Entonces, empiezo a reemplazar y entonces será f de 3 es igual a 2.5 más 2 por b3 más 4 por C3, porque 2 al cuadrado es 4, ¿cierto? Y esto es igual a 0.5, que es el valor de F4 en nuestro ejercicio, ¿cierto? Y entonces, pues reemplazándome, despejándome, quedaría 2B3 más 4C3 es igual a 2 negativo, ¿cierto? Porque 2.5 pasa a restar, entonces 0.5 menos 2.5 pues me da 2, ¿listo? Entonces yo les voy aquí a encerrar en verde estas ecuaciones. ¿Dónde está el verde? Se me perdió el puntero verde. Aquí. Ya lo vi. Aquí está. Aquí está la otra ecuación. Y aquí está la otra ecuación, ¿cierto? Ahora, en este caso, ya hicimos el paso 1, ¿cierto? Íbamos en el paso 1. Ahora vamos a hacer el paso 2. El paso 2, entonces el paso 2 es hallar las ecuaciones, entonces hallar las ecuaciones de frontera. Perdón, las condiciones de condición de derivada. Entonces, en este caso, vamos a aplicar la ecuación 2.9. Entonces, aplicando la ecuación 18.9, creo que es, quedaría. Entonces, miremos cuál es la ecuación 18.9. Esta es BI más 2CI HI es igual a BI más 1. Dirán, bueno, pero ¿cómo lo hago, cierto? Entonces, yo que les digo, es mejor que tomen el primer y segundo intervalo, ¿cierto? Entonces, o sea, tomemos n-1 intervalos, tomando n-1 intervalos para la aplicación de la fórmula. n-1 intervalos, pues entonces tendremos que hallar dos fórmulas, ¿cierto? Entonces sería intervalo 1
intervalo 1 es igual a. Entonces sería, aquí sería igual a 1 y más 1 igual a 2, ¿cierto? E intervalo 2 es igual a i igual a 2 y más 1 igual a 3. Entonces, para esta primera ecuación quedaría b sub i, que sería b1 más 2c1 h1 es igual a b2. Y b2 más 2c2h2 es igual a b3. Por eso es que les digo que lo cojan como en intervalos, ¿listo? Que les queda como más facilito. Pero entonces recordemos cómo era la condición. Recordemos que nosotros tomamos como condición CI igual a 0, ¿cierto? Entonces, esto sería equivalente a B1 igual a B2, y esto sería igual a B2 más 2 por H2, que sería 2 por 2.5, recordemos que era H2, yo por eso calculé H2 es 2.5, entonces 2 por H2 sería 5.0 C2 igual a B3, ¿cierto? Entonces miren que ya tenemos tres ecuaciones de intervalos, la ecuación C1 igual a 0 y la ecuación, y estas dos ecuaciones que son las condiciones de frontera, perdón, las condiciones de derivada, ¿cierto? Entonces ahí yo ya tengo mis 6 ecuaciones. Entonces vamos para el paso 3. Que en el paso 3 sí nos vamos a demorar poquito. Entonces en el paso 3, el paso 3 sería organizar y solucionar la matriz, el sistema de ecuaciones, más bien, el sistema de ecuaciones. ¿Listo? Entonces, voy a reescribir otra vez el sistema de ecuaciones para poderlas organizar bien en la matriz. ¿Listo? Entonces sería C1 igual a 0. La segunda ecuación, ¿cuánto nos dio? Nos dio 1.5b1 igual a menos 1.5. La segunda ecuación nos dio 2.5b2 más 6.25c2 igual ¿a cuánto? A 1.5. Y la tercera ecuación nos dio 2.5. No, 2, perdón. 2b3. Ay, no. Borremos. Nos dio 2b3 más 4c3 es igual a menos 2, ¿cierto? Aquí alguien que me pueda como corroborar, que me diga, no, eso está mal, listo, si me estoy equivocando. Y en el segundo, y las condiciones de frontera, que sería B1 igual a B2 y B2 más 5C2 igual a B3. Entonces miren que aquí ya tenemos las 6 ecuaciones que nosotros necesitamos. Y matricialmente, entonces, ¿qué obteníamos? Entonces obtenemos. Yo que, como les digo, mire, organicen esto. Para esto es mejor ser muy organizado. Entonces organicen esto, está en columnas. En el libro lo que hacen es omitir esta. Entonces yo les voy a explicar lo que hace el libro, que me parece que es mucho más fácil. Entonces, en el libro lo que hacen es omitir la primera ecuación, que es C1 igual a 0. Entonces, si yo omito la primera ecuación, realmente no estoy afectando al sistema porque miren que ninguna de las ecuaciones yo tengo a C1. Si yo tuviera C1, pues no la podría quitar, pero miren que en todos los pasos yo quitaba C1, C1, C1. Eso con el objetivo de omitir la primera ecuación. Entonces, ¿yo qué hago? Ahí se me disminuye una fila y
una fila y una columna de la matriz, entonces me queda todavía más fácil de solucionar. Entonces yo lo primero que les recomiendo es ordenar el vector de constante, de coeficientes. Entonces, ¿cuáles serían los coeficientes que tengo que hallar? Vayan organizándolo de B1, C1, B2, C2, B3, C3. Listo. Entonces, B1, C1, como yo ya sé que es 0, entonces no lo coloco. Salto a B2, C2, B3, C3, ¿cierto? Y si tengo 4 intervalos, B4, C4, B5, C5, etcétera, etcétera. Y entonces, la matriz, ¿cómo la organizo? Bueno, teniendo en cuenta esta organización que tengo acá. Entonces, en la primera columna será B1, en la segunda B2, en la tercera C2, en la cuarta B3 y en la quinta C3. ¿Listo? Para que no les vaya a dar un sistema inconsistente. Entonces, en la primera ecuación, ya esta pasaría a ser, ya trabajaríamos es con estas ecuaciones. Entonces, en mi primera sería 1.5 igual a menos 1.5. En la segunda sería 2.5 más 6.25 es igual a 1.5. En B3 sería 2 y 4, que es igual a menos 2.0. Vuelvo a la cuarta ecuación, entonces B1 es igual a B2, entonces esto ¿cómo quedaría? B1 menos B2 igual a 0. Entonces sería, me vuelvo acá, entonces B1 es la primera posición, menos B2, que es la segunda posición, entonces sería menos 1 acá, y esto es igual a 0. Y aquí pues sería B2 positivo, 5C2, y menos B1, menos 1, que sería B3, esto quedaría B2 más 5C2 menos B3 es igual a 0, ¿cierto? Y esto también va a ser igual a 0. Resuelvo ahí, recuerden que estos son ceros, yo nunca pongo los ceros, pero realmente estos son ceros. ¿Listo? Para que, bueno, ¿cuáles son los otros términos? Pues los otros términos son 0. Entonces, 0, 0, 0, 0, 0. Entonces ahí organicé matricialmente. Entonces ustedes ya vieron yo cómo puedo solucionar ese sistema. Yo puedo, no que yo quiero hacer LU, no que yo quiero hacer Gauss, no que yo quiero hacer tal otra, tal cosa. O no, yo quiero aplicar B igual a contra slash B, que es el de MATLAB, ¿cierto? O no, yo quiero sacar inversa de A por B, ¿cierto? Entonces, lo que yo tengo que despejar es esto. Ustedes ya en este punto, ¿qué sistema pueden usar? El que mejor les parezca. En el examen yo no les voy a evaluar cómo ustedes hacen la solución de ese sistema, ¿cierto? Que eso ya lo evalúo en el segundo examen. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es, eso se solucionó y entonces nos dio unos resultados. ¿Qué resultados nos dio? Entonces, en los resultados que nos dio fueron C1, B1 igual a menos 1, claro que este era como medio evidente, ¿cierto? B2 es igual a 1, B2 es igual a menos 1, B3 es igual a 2.0, a 2.2, C2 es igual a 0.64 y C3 igual a menos 1.6. Ahora, ahí ya hallé las constantes y obviamente pues C1 va a ser igual a 0. Ahora, como necesito hacer un último paso porque necesito hallar cuando X sea igual a 6, ¿cierto? Entonces, paso 4, hallar X igual a 6. ¿Listo? Entonces, en este caso, ¿en dónde está X igual a 6? X igual a 6 se encuentra en el intervalo 2. Entonces, hallo la ecuación del intervalo 2. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es S2? Entonces, S2 de X es igual a 2 más B2 X menos X2 más C2 X menos X2 al cuadrado. ¿Listo?
Entonces, ya tenemos B, ya tenemos C. ¿Cuál nos falta? A. Y A es lo último que nosotros hallamos. A sub I es igual a X sub I. B a F de X sub I. ¿Listo? A F I. ¿Listo? Entonces, A sub I es igual a FI. Entonces, en últimas, ese intervalo quedaría S2 de X es igual a F2 más B2 por X menos X2 más C2 por X menos X2 al cuadrado. Reemplazando todo lo que hayamos, entonces S2 de X es igual a F2, que es A2, entonces sería 1 más, ¿cuánto es 2? Pues menos 1 por X menos, ¿y cuánto es X2? X2 es 4.5 más C2 que es 0.64 por X menos 4.5 al cuadrado. Ustedes aquí pueden hallar el polinomio, expandir esto, pueden dejarlo así, no hay problema. Entonces, para S de 2, cuando vale 6, es igual a 1, yo lo voy a dejar así, listo, 1 menos 6 menos 4.5 más, recuerden que este era 0.64 y este era negativo, entonces por eso es que quito este positivo y lo convierto en negativo. Menos 4.5 más 0.64 por 6 menos 4.5 al cuadrado. ¿Eso cuánto me da? Profe, 0.94. Entonces, así nosotros hallamos con el spline de orden 2 el valor de la función en ese punto. Listo. Entonces, esa es la ecuación. Y entonces aquí dejaríamos visto el tema del spline de grado 2.